¿Se ve bien? Sí. Bien. Voy a ir rápido. Ya, por favor, si hay algo que no queda claro, siéntase en completa libertad, usted me detiene y me explica. ¿Ya? Pasamos primero entonces a lo que son los denominados procesos de licitación. Hay que tener presente que esto nosotros lo vemos porque la mayor parte del rubro de la construcción basa su accionamiento, su funcionamiento como empresa, como tal, a través de procesos licitatorios que en algunos casos pueden ser muy sencillos, a veces pueden ser de trato directo contigo, pero generalmente esto es licitado a través de una serie de participantes. Y esto tiene diferencias importantes si se hace a través de una persona natural o jurídica, de un organismo privado o una relación entre privados, a si esta misma licitación se hace a través de un organismo público. Hay diferencias que son verdaderamente relevantes de conocer y entender, recordar. Si nos fijamos acá, por ejemplo, tenemos dos portales. Al lado izquierdo, la típica entrada del portal Mercado Público, donde por obligación la gran mayoría de los organismos de la administración del Estado deben licitar los proyectos a través de este portal, de manera pública. Al lado derecho tenemos, por ejemplo, un portal privado al cual hay que suscribirse probablemente, que se llama, por ejemplo, licitamos.com, que es una plataforma de negocios, pero destinada exclusivamente para tratos de licitaciones diversas, no solamente en construcción, ¿no es cierto?, pero que puede abordar el sector privado, tratos entre privados. Se entiende bien lo que hay tratos entre privados a tratos con el sector público, ¿no es cierto? Estamos hablando del sector público, que es el Estado que está ofreciendo una cartera de proyectos a empresas constructoras del área privada para que participen y puedan adjudicarse y ejecutar proyectos de inversión. Obviamente proyectos que están destinados a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, ya sea de salud, educación, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces tenemos estas dos instancias. Un proyecto de construcción puede ser convocado a una licitación, esencialmente por dos sectores claramente diferenciados en cuanto a sus objetivos esperados con la materialización del proyecto. En el sector privado, la materialización de un proyecto, básicamente, ¿para qué se realiza? Siempre para cubrir una necesidad, pero en el sector privado, ¿qué espero yo al ejecutar ese proyecto? Obtener mayores y mejores ganancias, beneficios. Hablemos de beneficios, ¿ya? Cuando estamos hablando de una licitación convocada por un organismo público, estamos hablando también de cubrir una necesidad. Pero aquí el principal objetivo para el Estado es obtener, ¿no es cierto?, un beneficio de orden social. El Estado no está buscando ganar plata. Pero si yo soy empresa constructora y construyo o hago proyectos para el Estado, obviamente yo como empresa constructora privada me interesa ganar plata. Eso no es así. Pero el Estado lo que busca es beneficio social. Cuando el Estado deja de convocar a licitaciones, porque no hay plata, la que tiene que esperar es la gente que necesita ayuda. ¿Me explico? Glosario técnico de la CDT, Corporación de Desarrollo Tecnológico. ¿Qué es una licitación? Es un proceso mediante el cual un mandante o propietario solicita una o más cotizaciones a empresas constructoras, el cual es regulado por las disposiciones contenidas en las bases, preparadas especialmente para tal efecto. Este puede convocarse mediante concursos públicos o privados. Cualquiera sea el caso, a la consultora
la acecha la obligación de actuar siempre con la mayor transparencia e impedir que este tipo de procedimientos se utilice para fines reñidos con la ética y la justa competencia. Esta es la filosofía y visión de la Cámara Chilena de la Construcción. No importa el origen del proceso licitatorio, este tiene que hacerse con transparencia y no utilizando fines o artimañas o procesos que estén reñidos con la ética y la justa competencia. O sea, nadie en esto debiera tener ni puede tener información privilegiada para publicar su noticia. ¿Se logra? Sí, se logra, precisamente a través de los portales. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la consultoría? La consultoría es un servicio profesional especializado en áreas prestado por empresas o profesionales individuales con experiencia o conocimientos específicos en un área, asesorando a personas, otras empresas o grupos de empresas o países a organizarse en general. Aquí ha aparecido desde hace mucho tiempo la figura del asesor. Este asesor ayuda normalmente al mandante o propietario, sea público o privado, a generar, ¿no es cierto?, procesos licitatorios, ayudándolo, ¿no es cierto?, a que esto se haga dentro de los cánones establecidos. Hoy en día todo es especialista. ¿Cómo pueden ser licitaciones? Pueden ser públicas, que es un procedimiento administrativo efectuado en forma autónoma por un organismo comprador. Entonces, es un procedimiento administrativo efectuado en forma autónoma por un organismo comprador en el que invita a través del mercado público a proveedores interesados en proporcionar un bien o un servicio y selecciona y acepta la oferta más conveniente según los criterios que se establecen en las bases de licitación. Las bases o términos de referencia establecen los requisitos, condiciones y especificaciones del producto o servicio a contratar, por ejemplo, descripción, cantidad, plazos, dan a conocer los criterios de evaluación que se aplicarán en el proceso, las garantías asociadas al proceso y cláusulas de condiciones del bien o servicio, entre otros. Una de las características importantes en el sector público de las licitaciones es que hay una obligación siempre a través del mercado público en que aquí no solamente van a evaluar tu oferta, no solamente por precio, yo puedo llegar más barato que todo, ¿no es cierto?, por tratar de ganarme el problema, ganarme el proyecto, ganar y ejecutar la licitación, pero si el precio yo llegué tan bajo y jugué tan al límite, ¿no es cierto?, yo podría irme a la quiebra o no cumplir o hasta marcarme con la plata porque tengo anticipo. Da mucho. Entonces, normalmente siempre se pide un mínimo de 3 requisitos a cumplir para ser evaluados. El primero de ellos es el precio. También se pide ofertar un mejor plazo y declarar generalmente experiencia en lo que se va a hacer. Esos son como los 3 criterios básicos utilizados, ¿no es cierto?, para poder evaluar una oferta de una empresa constructora que quiera ganarse una licitación con el Estado. Es igual que en las notas, por ejemplo. Pondera un 50%, por dar un ejemplo, plazo un 30% y un 20% de experiencia. Entonces, se da un puntaje al mejor de ellos. ¿Cuánto le otorgaría, cuántos puntos le daría yo al precio, al más bajo? 100 puntos.
¿no es cierto? Entonces multiplico por 0,5, ya tengo 50 puntos ponderados. ¿Cuánto le daría al plazo? 100 puntos, pero al plazo más largo o al plazo más corto. Ejecución. Al plazo más corto, a veces le doy el máximo de puntaje. Y el resto va bajando proporcionalmente. Y la experiencia, lo mismo. El que generalmente ofrece la mayor experiencia, se le otorga el mayor plazo. Ahora, aquí hay un problema. Que yo puedo ser una empresa que tengo más de 100.000 metros cuadrados construidos, por ejemplo, en una hospitalaria. Y resulta que todos los que tienen 25.000, 30.000, como que quedarían totalmente en desventaja, ¿no es cierto? Totalmente en desventaja como para poder competir. Entonces, normalmente en la experiencia, lo que se hace es solicitar un mínimo, por ejemplo, de 50.000 metros cuadrados. Entonces, si tú logras habilitar eso, ya tienes los 100 puntos que ponderan un 20%. ¿Ya? Generalmente se hace esa condición para que no sea tan desigual, porque si no, podría llegar una empresa de rubro que tiene 3 hospitales a cuesta y chuta las va a ganar todas. No sería justo, ¿sí? Eso se hace en el área pública. Son ejemplos nada más de esto, ¿eh? Estos valores dependen exclusivamente de lo que se establezca en el proyecto en particular, en las bases. Gana la licitación la empresa o persona que haya ofrecido las condiciones más ventajosas según los criterios de evaluación descritos en las bases. Por ley, los organismos están obligados a realizar licitaciones públicas por contrataciones que superan las 1.000 unidades tributarias mensuales recomendadas por sus asesores. Por otro lado, en el área privada, en este caso, el llamado a participar es específico a algunas empresas o personas, estableciéndose en esta invitación a un mínimo de 3 proveedores del rubro. Una vez finalizado el plazo para presentar la oferta, se adjudica el proceso a quien entregó las mejores condiciones técnicas y económicas. Una vez finalizado el plazo, se abren los sobres públicamente y se otorga la adjudicación del proceso a quien o quienes ofrecieron las mejores condiciones. Y ahí no hay vuelta. Ganador es ganador y el que perdió, perdió. No, el que tiene su tapita, siga participando. ¿Ya? Terrible es cuando tú llegas a una licitación y por incumplimiento de un aspecto claramente establecido en las bases, tu sobre ni siquiera es abierto. O sea, llegaste después de la hora, no alcanzaste a subir los documentos al portal, por ejemplo, que fue un minuto. La hora es la hora y cierra y ya no puedes subir nada. Todos ubican mercado público, y todos. Llega el minuto fatal y no sube ni un documento más. Pregunta, ¿hay alguna forma que yo pueda acreditar de que ese atraso no fue por mi culpa en el mercado público? Sí, pero tengo que entrar a demostrar. La única forma de demostrarlo es que sea la plataforma del mercado público en la que se haya caído. Entonces ahí sí que procede a ampliar un cierto plazo o reclamar una situación. Pero si la plataforma está funcionando perfecto, el problema es absolutamente de la empresa participada. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? Características y ventajas de las licitaciones privadas. En las licitaciones privadas, aquí hay algunos portales. Licitamos.cl, Sinnegocia.com, Portal Minero, que son portales absolutamente privados, donde tú te tienes que inscribir, obviamente pagar un cierto derecho anual, y a ti constantemente te pueden estar llegando invitaciones a participar de licitaciones. ¿Ya? Te puede llegar de manera directa, te puede llegar por rebote, pero te llega un correo porque tú te inscribiste en un rubro y te llegan invitaciones a participar. Entonces, si la característica que tiene la licitación privada es que es por invitación.
Es decir, el mandante no va a publicar en el diario, en el Mercurio o de manera pública, en el mercado público, una licitación para que le construyan, por ejemplo, la nueva planta de producción de metales refinados. No, va a llamar a ciertas empresas que son o le dan confianza, porque ¿qué es lo que va a buscar fundamentalmente un mandante en las empresas para que le hagan su proyecto? ¿Qué es lo que va a buscar? Que esas empresas tengan dos condiciones: capacidad técnica y capacidad económica. Si yo tengo alguna duda de que esa empresa tiene o le falta capacidad de esos dos tipos, la voy a llamar, ¿no? No. No la voy. No me da confianza. Eso es propio de las licitaciones privadas. Entonces, por lo general se convoca o se invita a un mínimo de 3 participantes, y los convocados son de confianza del mandante o recomendados de sus consultores o asesores. Ventajas. El proceso de licitación es muy rápido. Aquí uno tiene que volar. En el sector privado, yo les dije que esta licitación que yo les mostré, esta casa de 250 metros cuadrados, vamos a tener 4 meses para trabajar, pero resulta que en el área ya trabajando te van a dar un máximo de 45 días. Máximo. Ventaja: el proceso de licitación es rápido, suele adjudicarse siempre el participante que oferta más barato y en el menor plazo. Suelen ser ofertas a precio de mercado muy competitivas. El correo electrónico es el medio de comunicación que normalmente se utiliza. Y para el mandante, si alguno de los participantes realiza prácticas reñidas con la ética y esto es detectado por alguna de las partes, se tiene la opción de no volver a invitar nunca más al personal. Repito, un cliente. Y hoy día resulta que es importante tener clientes, sobre todo si usted tiene una empresa chiquitita con la que está clientes. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las desventajas que tiene una licitación privada? La probabilidad de preacuerdos entre los participantes durante la licitación. Es posible de que los participantes en una licitación privada puedan ponerse de acuerdo para que uno gane por sobre los otros a cambio de algo. ¿Cómo se llama eso? ¿Soborno? No, ¿cómo se llama? Cohecho. Colusión. Colusión. Eso es coludirse. Y cuando alguien se colude, ¿qué estoy haciendo? Un delito. Estás cometiendo un delito, le estás metiendo las manos en el bolsillo de la mujer. No hay otra explicación. Estás metiendo las manos en el bolsillo. Y yo creo que a nadie le gusta que le metan las manos en los bolsillos. A usted no le gusta. Con mayor razón. ¿Se entiende? Y esto a veces ocurre. ¿Cuánto ocurre? No les digo yo por siempre, pero puede ocurrir. Y mi recomendación es que nunca entre en ese círculo. Porque alguien vio Skyfall, la película Skyfall de James Bond. Hay una conversación acerca de las ratas en algún minuto del diálogo. Cuando a las ratas tú le quieres cambiar la naturaleza, tú puedes hacer perfectamente
hacer que todas las ratas que hay en un lugar caigan dentro de un barril, de manera tal de terminar con la plaga. Entonces, ¿uno qué hace? Dice, después que están todas las ratas en el barril, ¿las mato? No las mato. Sino que a las ratas les empieza a dar hambre. ¿Y qué va a pasar? Se comen entre ellas. Se empiezan a comer entre ellas hasta que llegan las últimas 2 ratas. ¿Y qué haces con esas ratas? ¿Las matas? No. No. Las sacas y las dejas ser. Solo que ahora ya no comen granitos, ni hojitas, ni ranitas, ni nada de eso. Ahora comen Ratas. ratas. Cuando tú entras en este círculo, tarde o temprano, las ratas te van a comer y te la van a sacar y quedarte marcado así. Tarde o temprano. ¿Se entiende? Lo hagan calma. Porque siempre alguien te va a buscar conmigo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, que a mí me tocó ver. Yo trabajaba para una empresa pequeña, estábamos hablando que éramos 2 personas y una secretaria. Y yo era un mero empleado de la empresa. Es decir, mi jefe era un colega, es un compañero de universidad, solo que era el dueño de la empresa. Y teníamos que ir a una licitación a una conocida empresa de compra, venta y mantención de maquinaria para la construcción. Porque tenían que hacer unos radieres, arreglar un pavimento, zonas de acceso, unas oficinas administrativas, etcétera, etcétera. Y llamaba así, al dedillo. Siempre lo estaban llamando. A Raúl. Siempre lo estaban llamando. ¿Ya? Hay que ir a tal parte, ¡pum! Partir. Y llego allá y me encuentro con personas que yo ya conocía, porque me había tocado encontrarme con ellos en distintas licitaciones en procesos anteriores. Y uno se va repitiendo. Nos dieron la vuelta, nos mostraron lo que hay que hacer en la visita a terreno, etcétera, etcétera. Y después de que terminó esta reunión, vamos saliendo todos y se acerca uno de los individuos y dice: chiquillos, ¿saben una cosa? Voy a hablar sin rodeo. Esta obra, así a ojo de buen cubero, sale 250 millones de pesos. Nosotros estamos pasando realmente unos momentos malísimos como empresa. Si no nos ganamos esta pega, nos vamos a ayudarlo o capaz que la empresa venga y se vaya. Entonces, ¿qué les parece que ustedes viven con más de 280 o 290? Y yo les paso un par de milloncitos a cada uno para los reclutadores. Permiso, señor, yo voy lo mismo. No juego. Tú cuando haces eso, estás saliéndote del precio de mercado. Y al salirte del precio de mercado, estás coludiendo. Al coludirse, si tú aceptas dicha condición, en términos económicos estás formando un cartel. Y al formar un cartel, estás pagando por sobre o cobrando por sobre el precio del mercado, haciendo que el mandante que te está depositando una confianza, llamarte cada vez para que participe en licitaciones, tú le estás sacando más plata de lo que puede pagar. Eso éticamente está reñido, absolutamente, con la ética está reñido. Absolutamente reñido con la ética. Cada uno es libre de
mi recomendación es que no lo haga. No entre en ese juego. En más de alguna ocasión te puede ocurrir. ¿Estamos? La ética, lo que se llama la ética profesional, es una de las pocas cosas que en la educación superior no se puede enseñar. Porque al final cada uno es libre de proceder como quiera. Pero es importante profesionalmente actuar de manera ética. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Y eso tiene que ser un aspecto fuerte en la formación de ustedes. ¿Qué gano yo con ser ético? Dormir bien. Seguir llamando siempre. Siempre te van a estar llamando. Siempre. ¿Qué es importante? Probabilidad de obtener información relevante con alguien interno en la organización del mandante, otro tema. Nos falta que, como yo siempre estoy haciendo trabajos, ¿no es cierto?, para una determinada persona, uno termina conociendo personas dentro de la organización del mandante. Y nos falta el que te dice, oye, hay tantas lucas, pero esa información no es gratis. ¿Se entiende? Bien pasa. Tendencia a crearse canales informales de información, probabilidad de generar incentivos perversos entre las organizaciones participantes. En caso de colusión entre los participantes, el mandante puede terminar gastando por encima del precio del mercado. Y una desventaja importante sí que tiene la licitación privada es que, por otra parte, los oferentes o los participantes, las empresas, tienen escasa o nula posibilidad de impugnar por qué se le adjudicó la licitación a ti y no a mí, y llegué más barato y con menor plazo. Yo llegué con 100 millones, tú llegaste con 105. Yo llegué con 95 días plazo de ejecución y tú llegaste con 100. Y sin embargo, igual te adjudicaron a ti. ¿Es justo o injusto? Absolutamente injusto, sobre todo si las bases dicen o decían el mejor precio, el mejor plazo, ¿se entiende? Pero en el sector privado, siempre en las bases hay una cláusula que dice que el mandante podrá adjudicar a un participante, o se reserva el derecho de adjudicar a un participante, no necesariamente siendo el más barato, etc. Son aspectos que tienen los privados. Y usted va a reclamar. Oiga, no reclame. ¿Sabe por qué? Porque si reclama, no lo van a volver a invitar. ¿Entiendes? No lo van a volver a invitar. Muy importante, lo que siempre les he dicho, de cada trabajo que ustedes tengan o hagan, pidan su certificado que acredite la experiencia en lo que hicieron. ¿Ya? Un certificado de experiencia que debe tener identificación del dueño o representante de la empresa que emite el certificado, nombre completo y cargo. Identificación personal de quien se certifica y cargo que desempeñó. Obras en que participó, indicando metros cuadrados construidos y el monto de cada contrato, fecha de inicio, término o tiempo de permanencia en cada uno de los contratos, motivos por los cuales se solicita el certificado, normalmente se coloca para acreditar experiencia o para los fines que estime pertinentes, fecha de emisión y firma de timbre de quien emite el certificado, ojalá siempre con una hoja con logo de la empresa. Esos son los mínimos antecedentes que debe tener un certificado de experiencia. Trabajo que usted termine o se cambie de empresa, pida su certificado que acredite su experiencia. Se lo tienen que dar sí o sí, salga bien o salga mal. ¿Ya?
licitaciones públicas. Principales características. Se manejan 5 principios. Estos principios están establecidos, si no me falla la memoria, en la ley AINTA 19.886. Esto es una ley de cómo se manejan, ¿no es cierto?, las compras para la administración del Estado. Los principios son los siguientes. Principio de libre concurrencia. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes pueden participar? Todos. No es por invitación. Pueden participar todos. Principio de probidad. ¿A qué se haga alusión al principio de probidad? ¿Qué es el principio de probidad? Busquemos la definición de probidad. Moralidad, integridad y honradez en las acciones. La probidad, perdón. Imagínense lo que se habla de probidad en las acciones de las licitaciones públicas. Honradez, transparencia en los procederes. O sea, lo que jamás se debe buscar, chiquillos, es tratar de obtener información privilegiada, lobby, que hoy está penado por ley, la famosa ley del lobby, a ver cómo funciona, a ver si podemos inventar algo antes de... No, eso hoy día está penado por ley. Principio de transparencia y de publicidad. ¿Qué significa eso? Significa que todos quienes deciden libremente participar en una licitación del Estado van a recibir exactamente y de forma transparente la misma información. Principio de igualdad ante las bases y no discriminación arbitraria. O sea, yo cumpliendo con todos los aspectos que me permiten participar en las licitaciones en la administración del Estado, no se me puede discriminar de ninguna forma. Ni por género, ni por color, nada. Principio de sujeción estricta a las bases. Y este es uno de los más complicados que tiene el sector público. Porque resulta que en el sector privado se hacen bases administrativas, sí. Hay que recordar que las bases administrativas son un documento que tiene un lenguaje jurídico. O sea, está basado en un reglamento, en una ley. Normalmente las leyes que rigen la actividad comercial de la construcción son las leyes de la Cámara Nacional de Comercio. O sea, hay jurisprudencia al respecto. Cuando hay jurisprudencia, significa que todo ese documento está amparado bajo una ley. Yo voy a poner un ejemplo. Si yo voy a construir algo aquí adentro y me voy a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones me dice, en términos generales, de esta superficie usted puede ocupar solo para construir el 30% de la superficie. No todo, el 30% de la superficie. Si esto mide 6 metros y eso mide 6 metros hasta el fondo, tenemos 36 metros cuadrados. Si puedo solamente construir un 30%, significa que solamente podría construir 11.6, 11.8 metros cuadrados, no más que eso. No más que eso. ¿Estamos de acuerdo? Y también a lo mejor la ordenanza dice que tengo que establecer una distancia de tantos metros desde aquí y tantos de los costados. Y lo que te quede, eso es para construir. Pregunta, ¿yo me puedo apartar de ese reglamento para construir? No puedo. Las bases administrativas son lo mismo.
son un documento que establece jurisprudencia y tienen una base. Esas leyes normalmente son de la Cámara Nacional de Comercio. Por lo tanto, yo no me puedo poner a inventar reglas que no tengan sustento jurídico. ¿Vale? Entonces, en el sector privado, muchas veces ocurre lo siguiente. Oye, las bases dicen que tenemos que hacer tal cosa para cumplir con el contrato. Sí, pero es complicado porque resulta que justo en este minuto el material no ha llegado a Chile y se va a demorar 60 días. No es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Pero ¿cómo no va a ser culpa nuestra? No, pues sí, mira, cuando nosotros hicimos el estudio, pedimos una cotización a la empresa de las ventanas. Y la empresa de las ventanas nos dice que por el precio que ellos nos cotizaron, al cabo de 20 días corridos, ellos estaban con las ventanas aquí. Aquí está, ¿ves? Miren, respaldando. Y ahora que necesitamos las ventanas, resulta que las mandamos a hacer, el mismo proveedor porque era el más conveniente, y resulta que los busteos de materias primas en China, ya, las ventanas no van a llegar en 20 días, van a llegar en 60 días. Imagínate lo que es eso, para efectos de un contrato y para efectos de tu plazo, ¿se entiende? Cuando se trata de un contrato entre privados, los dos privados normalmente ¿qué van a decir? Ok, lleguemos a acuerdo. ¿Cómo solucionamos esto? Mira, tenemos la alternativa de que en vez de esto podemos pedir por este otro, pero las ventanas son de menor calidad. Por ejemplo, chuta, ya, y el mandante dice, análisis de la situación. Ok, dale, bajemos el pelo a las ventanas, ya, sacamos la diferencia, pero no nos atrasemos con eso. O sea, hay juego de piernas para solucionar, ¿se entiende? En los contratos en el sector público, no. El que se demore 20 días a 60 días, normalmente el inspector técnico de obras, que es funcionario fiscal, te va a decir, no es mi problema. Usted le cumple las bases bajo el principio de estricta sujeción. Usted dijo 20 días en su programa, en su carta acá, allá usted. Es que no van a llegar. Y así también. Es así de pesado el tema entre lo público y lo privado. Por lo tanto, hay que estar muy atento. ¿Se entiende? Muy, muy atento. La licitación normalmente se realiza íntegramente a través del sistema de compra y contratación pública, que es el mercado público. ¿Cuáles son las ventajas? No solo se adjudica por precio, sino que al menos intervienen otros dos criterios de evaluación para poder determinar quién se gana la licitación. Yo les había nombrado en algún minuto, les comenté, por ejemplo, les conté la historia de un pintor que se adjudicó una licitación sin tener nada o no mostrar nada de experiencia. Les conté esa historia, ¿no? Resulta que ¿todos conocen San José de Maipo? Hospital San José de Maipo, aquí cerca de la plaza. Había que hacer una mantención de pintura. Si usted ya la escuchó, se queda callado, muere la hueá. Resulta que había que pintar la fachada, armé la especificación técnica, las bases, visito, hago el llamado a visita terreno, porque había que hacer una visita a terreno para que los participantes conocieran las características del edificio y poder ofertar mejor. No les miento que llegaron arquitectos, ingenieros, constructores, todos con camisa por pantalón, típico, ¿sí es verdad? Ford F-150, camioneta del año, uno que otro MP. Y no era una licitación tan cara, sino eran pocas lucas, no era una obra grande. Pero parece que en ese minuto había poca pega, entonces. Y llega un último participante, el número 6, a la visita de terreno,
quiero un muchachín de unos 35, 38 años en una Mahindra negra, manchada con pintura, llena de andamio, con carros plásticos, picante la camioneta. Y se baja él. Se trataba de un cabro sin estudio, sin mucho estudio, porque su idioma era idioma flight, digámoslo las cosas como son. ¿Y viene participa? El día que finalmente se presentaban las ofertas, pues tirando cifras así, recordando, empresa A, B, C, D, E. Empresa A llegó con 45 millones, con 38 millones, con 48 millones, 32 millones y con 48 millones. Por precio, ganaba mi buen amigo Flex. Este era precio. Después venía el plazo y después venía la experiencia. ¿Ya? Resulta que en plazo 45, 60, 45, 30, 45. Experiencia en metros cuadrados, 10.000, 15.000, 20.000, 35.000, cero. Estoy hablando de experiencia acreditada, mediante certificado emitido por un empleador anterior o un mandante anterior. Con los porcentajes, este muchacho le ganó al segundo por algo así como, creo que el que mejor estaba, por poner un ejemplo, era algo así como, le daba como 86.17%, 86.18%. O sea, por una centésima ganó. Y yo no le quería jugar, porque le dije, brazo muy bajo, todos los otros se tiraron con mínimo 45 días, 32 millones, poca plata. Y yo decía, chuta, cuando una empresa adjudicada que uno está llevando el trámite, te deja la obra a la mitad, se va, quiebra, tú también te has cuestionado. Si sale más caro también. Claro, sale más caro, tú también te has cuestionado. Bueno, tú la dijiste. Tengo que tener culpa. Y busqué en la ley 19.886 cualquier artículo de la cual yo pudiera echar mano y decirle, lo lamento, no puedes participar. No, pero el que no presentó ningún certificado, sí, pero la ley en ninguna parte dice que por no presentar certificados yo lo dejo fuera. La puntuación es 0, pero no le pueden decir que no. ¿Me explico? Y eso está en la ley. Ok, adjudico. Tuve que adjudicarle. Se ganaron la pega. No solo terminó en el plazo, sino que además de eso, yo tuve que pasar obras adicionales, porque tuve que pintar un casino, tuve que pintar 2 salas de hospitalización más arriba en el cerro, y así con todo, terminó en 32 días. Porque eran como 9 días más de plazo que le podíamos dar. Terminó en 32 días, terminó toda la pega. La pega quedó súper buena, súper bien ejecutada. Me dijo, jefe, cuando empezamos la pega, me dijo, jefe, fíjese que usted en las especificaciones técnicas puso que después del raspado de los muros afuera ocupáramos tajamares de 15 exterior. Yo le recomiendo que no lo ocupemos porque aquí no va a funcionar. Le recomiendo por el mismo precio
que cambiemos eso y pongamos pasticel, que es un producto en base a cemento que tiene mejor adherencia y no se le va a partir con la temperatura. Ya, dale, firmamos el libro de obra. La pega quedó impecable. Ese cabro, y lo que yo siempre digo, ese cabro, sin estudios, me dio una lección. Me dio una lección de profesionalismo. ¿Me explico? Entonces, ustedes, nosotros, yo mismo, no podemos ser menos. Tenemos que ser bien amigos. ¿Se entiende? Salió en el plazo, salió dentro de los costos, hizo bien la pega. Todos los cabros, todos los conductores que tenían la pega bueno, volaban con la pega. Volaban. Bueno, cabros. Y el capataz era el papá. Súper bien. ¿Y dónde quedaron todos los otros arquitectos que andaban tirando, y los ingenieros constructores? ¿Dónde quedaron? Burlados de una ropa. ¿Me explico, no? Eso para mí fue una lección de profesionalismo. Bien. El proceso es transparente cuando este se realiza de acuerdo a la ley de compras 19.886. Si ustedes ingresan a trabajar en una empresa constructora o deciden trabajar para el Estado, ojo chiquillos, el Estado nos da el 40% de la pega en el sector construcción a nosotros, normalmente. En los años donde la cosa está mala, más incluso. ¿Se entiende? Porque obviamente el Estado le preocupa mantener a sus trabajadores y profesionales ocupados. Entonces se tiran más proyectos. ¿Sí? Está definido. Está definido. Pero ¿sabes por qué? Por la incertidumbre que hay. Necesitamos certidumbre. O sea, ¿han escuchado ustedes que proyectos que les dieron un permiso, ahora revocó el permiso y el edificio comúnmente hay que demolerlo? Nadie se atreve a poner la firma. Yo no me quiero meter en política, no me gusta meter en política, pero conociendo un poco el sistema de ambos lados, me encantó lo que dijo ayer la alcaldesa de la Militar. ¿Vieron lo que dijo el Contralor? Le dijo que si acaso estaba rayando la papa. El Contralor General de la República. No le puede enterar de eso. En el fondo, por la tele le mandó a decir, en otras palabras, ¿me explico? No, es que la ley, en este minuto lo que no hay es certidumbre. Y el rubro de la construcción lo que necesita es certidumbre. O sea, la cuestión se puede hacer, sí, se hace. La cuestión se puede hacer, no, ok, no se hace. Pero no por eso que te salga que primero te dijeron que sí, no, es que ahora no. ¿Quién trabaja así? ¿Quién trabaja así? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando les mostré el ejemplo de allá de Irarrázaval con Avenida Osa, Américo Vespucio, que se paró una obra, un mega proyecto inmobiliario con un tema ambiental, donde salieron unas agrupaciones de vecinos a parar el proyecto y le etiquetaron las peluelas a varias autoridades y pararon la obra? ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Dónde estaban los que tenían que decir sí, se hace y ya nada que hacer? No, sino que hay incertidumbre. Hemos ido a ganar el perro. Una opinión personal. Los participantes no pueden contactarse
En ninguna otra forma con la entidad licitante sus funcionarios, si es que no es a través de las instancias establecidas en el mercado único. O sea, yo no puedo llamar por teléfono, voy a dar un latino, ¿no? No. Estoy cometiendo una falta. Y si la persona que está al otro lado que conteste y te da información, también está cometiendo una falta. No procede. La información, el intercambio de información se hace a través del proceso de preguntas y de respuestas a la licitación. Ese es el canal formal. No hay otro. ¿Vale? Desventajas. Seguimos con las ventajas. Se forma una unidad técnica del organismo licitante que está obligado a publicar un informe razonado, dando las razones de por qué ganaste o las razones de por qué perdiste. Se te da una explicación. ¿Puedes objetar el informe? Claro, no puedo objetar. Siempre y cuando esa objeción esté amparada por un antecedente que no se cumplió en las bases administrativas. Por ejemplo, resulta que las bases administrativas decían que todos los documentos que yo tenía que subir, digitalizar y presentar en PDF tenían que ir con la firma del representante legal de la empresa. Firme y libre. Y fíjense que ustedes le adjudicaron a este personaje, pero el documento más importante, que es la oferta técnica y de plazo, viene sin firma y sin timbre. Por lo tanto, la adjudicación no corresponde. Porque no está firmado. A ver, ¿qué dicen las bases? Oh, señor, sí, tiene razón. Usted pone el reclamo y están obligados a dejar sin efecto esa adjudicación. Siempre y cuando se establecido las bases. Por eso que un oferente puede impugnar la adjudicación siempre que dicha acción esté amparada en infracción a la ley de compras públicas y sus principios. La administración del Estado es un cliente muy grande, con muchas necesidades. El ser proveedor de la administración del Estado puede abrirse puertas a otros negocios gracias al prestigio profesional y la importante promoción que ello implica. Pese a que es necesario preparar un gran volumen de documentación para presentarse a una licitación, generalmente esa documentación siempre es la misma. Entonces ya tienes los documentos, te va saliendo más fluido, más rápido. Las compras que la administración realiza vienen respaldadas por los presupuestos y aprobados por ese periodo, por lo que se presume la solvencia. Ese es otro punto importante. De repente en el área privada, el privado le dice: ¿sabéis qué más? Me caíste mal, no te pago. Pero ¿cómo no me van a pagar? No te pago. Y le viene el incumplimiento de contrato, es que nos vamos a juicio. Vamos a juicio. Un mandante con plata, ¿ustedes qué le importa irse a juicio con un contratista chico? No. Yo tengo abogado, ¿tú tenés abogado? No, yo soy empresa chica, no tengo. Y tú sabes que los abogados son caros. Ya. Nos vemos y a ver si tenemos respuesta dentro de 3 o 8 años más. ¿Entiendes? Por eso que hay empresas y empresas. Entonces, acá no. Cuando el Estado que adjudica la licitación emite lo que se llama un certificado de disponibilidad presupuestaria, en el cual tú, cumpliendo con el contrato, el Estado te tiene que pagar sí o sí. Sí o sí. Cumpliendo con el contrato, obviamente. Desventajas. Después de esto se ocurre. El proceso puede ser muy extenso, más aún con aquellos contratos que requieren toma de razón por parte de Contraloría General de la República, porque normalmente un contrato que se va a hacer para la ejecución de una obra con el Estado, si sobrepasa las 10.000 PM, la resolución de aprobación se va a Contraloría General de la República, y ahí en Contraloría mismo vamos a estar 60 días esperando y Contraloría diga, dale, 60 días. Y si ustedes se han dado cuenta, el IPC está medio disparado, ¿cierto? Entonces, cuando los presupuestos son en precio fijo, ya, y yo presupuesté hoy día a 500 pesos el kilo de algo, chuta, cuando vayamos a construir, que ya no
nos dijeron que ganaba hasta 700. ¿Y quién absorbe ese costo? El contratista. Sobre todo si es por su alzada, ¿se acuerdan? Los proyectos públicos tienden a ser entre un 25 y un 35% más caros que si se hiciera exactamente las mismas condiciones en el sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado le tiene tanta garantía y a veces se demora tanto en pagar que las empresas toman sus resguardos. El volumen de documentación que se va a aportar para poder participar en la licitación se supone un esfuerzo de tiempo y económico en algunos casos, y a pesar de tenerlo todo, no implica que para la próxima te vas a ganar un contrato. Tienes que volver a participar, tienes que ir a una nueva licitación. La inflexibilidad del sistema, ya que una vez que se ha adjudicado el contrato, la rigidez impera y se habrá de ceñir estrictamente a lo que quedó definido en las bases del contrato, sin posibilidad de negociaciones durante el curso de la relación con la administración del Estado. Lo siento, lo que dicen las bases. La posibilidad de sufrir penalizaciones si se modifica alguno de los términos de la oferta que presentó en la licitación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las bases técnicas decían que tenías que ocupar tablero fenólico para hacer un revestimiento. Y tú compraste tablero para montaje, que no es fenólico. Y esto fue detectado del inspector. El inspector te va a hacer pagar doble. Te va a hacer sacar todo, perdiste el material, te va a hacer comprar el material que tiene que ser y más encima te va a multar por incumplimiento a las bases. O sea, te pegó 3 palos de una. ¿Se entiende? La lentitud en el pago que se efectuará una vez que se dé por terminado el objeto de la licitación, sea servicio o entrega del producto o en el plazo que se estableciera para ello en las condiciones de la propuesta. Normalmente cuando tú ingresas una factura, el Estado tiene entre 30 y 45 días para pagar. ¿Cuándo ingresas una factura? Cuando esta ya está aprobada. O sea, ninguna empresa emite una factura para ingresarla en un organismo de la administración del Estado si es que nosotros con el mandante a través de su inspección ya no estamos plenamente de acuerdo. Que eso es lo que puedo cobrar, ¿se entiende? La satisfacción del cliente, la administración del Estado en este caso, porque ese es el cliente, no le garantiza una prórroga de su contrato o la firma de uno nuevo al término del original, sino que probablemente va a tener que volver a presentarse a una licitación y volver a competir en igualdad de condiciones con el resto de sus competidores. Por muy bien que vaya. ¿Se entiende? 20 minutos de receso y vamos a ir terminando esta primera parte.